Hola, esta es la clase 21, correspondiente al 4 de noviembre de 2020. En esta oportunidad les voy a presentar una tarea para practicar para el trabajo práctico número 4, que será el 11 de noviembre. Pero antes de presentarles la tarea, quería que observemos algo de vocabulario que en cierta manera lo vimos a principio de año, pero bueno, al momento viene bien reforzarlo. Como estamos trabajando con artículos de investigación, con publicaciones en trabajos en revistas académicas, en muchas de estas investigaciones, en el momento de trabajar los resultados, se comparan datos, ¿sí? Y en otras partes de la investigación también. Entonces, yo quería que traigamos a la memoria, cuando vimos la formación de palabras, que quisiera que ustedes recuerden que cuando a un adjetivo se le agrega ER, quiere decir más, ¿sí? Entonces, en este caso, fíjense, longer shifts, recuerden que shifts son turnos, serían turnos más largos, ¿sí? Si yo tengo fewer shifts dijimos que era turnos, few es pocos, entonces sería menos turnos, ¿sí? Cuando tenemos longer hours, serían horas más largas o horas de trabajo más largas o más horas de trabajo. Esto, si ustedes ven en los otros casos, si se fijan, en cambio acá también quiere decir más, pero sin embargo se usa la palabra more. More adverse, más adversas, ¿sí? Y acá tenemos más largos, turnos más largos, ¿sí? Esto se da porque en inglés, cuando la comparación es más, o ya sea de dos cosas, dos personas o dos situaciones, se tiene en cuenta si los adjetivos que se usan y los adverbios que se usan para comparar son cortos o largos. ¿Qué quiere decir esto? Long tiene o few como adjetivo, tienen una sola una sola sílaba, ¿sí? Que es rítmica. En cambio, adverse tiene dos. Cuando tiene dos, o sea, más de una sílaba, se considera que los adjetivos son largos. En ese caso, ustedes van a ver que no se le agrega ER al adjetivo, sino que adelante de la palabra de la palabra adversa, de la palabra larga, el adjetivo largo, está la palabra more. La palabra more quiere decir más. Lo contrario de more sería less, ¿sí? Acá a ver, había un ejemplo con less. A ver. Teníamos otro que teníamos less, ¿sí? Acá abajo, less. En el caso de less, no es para todos igual, no importa que el adjetivo sea corto o el adverbio corto o largo. Por ejemplo, acá sería menos efectiva y segura, ¿sí? Effectively sería efectivamente y seguramente, de realizar de manera menos efectiva y de manera menos segura también se puede decir. Pero ven que safe es corto, bueno, safely es largo, pero safe es corto y effectively también. En el caso de menos, siempre se usa less, cuando decimos menos que algo, ¿sí? Pero no así como vimos en el caso de más. Entonces, vamos a seguir viendo los ejemplos para analizarlos y después ustedes tendrán que hacer el trabajo de la traducción de todo el párrafo, ¿no? Bueno, fíjense, en el caso acá yo le puse con otro color, is likely to be, porque esta frase también está presente y quería que la agenden en su glosario, que quiere decir probable o propenso, ¿sí? Bueno, entonces en este caso, esta palabra likely, ¿sí? Que es la que es probable o propenso,
aparece en muchas partes del texto, es un adjetivo largo. Entonces, por eso tiene more. Acá vemos que es corto, higher, más alta, una proporción más alta. Longer es corto, turnos más largos. Lower es corto, entonces satisfacción más baja. Greater sería mayor, ¿sí? O más grande. Y muchas veces esas comparaciones, eso que decimos que, mayor que, ¿sí? O más grande que, ese que, cuando es comparación, no es that, sino than. Este THAN solamente aparece en comparaciones, ya sea cortos o largos, more o less, o sea, de más o de menos, pero ese que en una comparación aparece esta palabra. Bueno, nos seguimos mirando los ejemplos que pusimos. Longer, más largo, se repite. Lower, más bajo. Fíjense acá, fully, fully. Entonces, este está considerado largo. Entonces sería más completamente, más, como más completo. Useful, tiene como dos pausas, entonces también es largo. Más útil, ¿sí? Son largos, por eso tienen more. More likely, más propenso o más proclive o más probable. More likely. Higher, es corto. Fíjense que higher está con than. Entonces, índices más altos de cuidado sin hacer que, ¿sí? Bien, miremos otros ejemplos. Poorer, más deficiente o más pobre. Porque poor es una sola pausa. Las sílabas se miden en inglés en pausa. Por eso aparece así. Ustedes ahora solamente es para que presten atención para leerlo, ¿sí? Pero ¿por qué a veces más? Yo quería que reflexionen sobre esto. ¿Por qué a veces más aparece con la palabra more y otras veces aparece con ER? Bueno, eso tiene que ver entonces con los adjetivos cortos o largos. ¿Ven? Shorter, más cortos. Longer, más largos. Fewer, menos, porque few es poco. Más poco no podemos decir, decimos menos. Y less quiere decir menos. Fíjense que nosotros habíamos visto al principio de año, cuando la formación de palabras, que ER también podía agregársele al verbo y en ese caso no quería decir más, sino que era el que realizaba esa acción. ¿Sí? Entonces, en este caso, employ es emplear, employer es el empleador. Este no es un caso de comparación. O sea, no todas las palabras terminadas en ER son con comparación. Son comparación cuando se le agrega, o sea, cuando es un sufijo que se le agrega a un adjetivo o a un adverbio. Bueno, entonces, yo quería acá resumir la parte de comparación y decirles que la palabra more quiere decir más y cuando está than sería más que. Y the most, cuando dice the most, esto se llama superlativo en inglés. Después del trabajo práctico vamos a ahondar en esto. También se traduce más, pero es cuando se compara algo con la totalidad. Entonces sería el más o la más. Less quiere decir menos. Less than, menos que. The least, el menos o los menos, ¿sí? Entonces, los adjetivos o adverbios que terminan con el sufijo are, ese sufijo se lee más. Higher, más alto. This is higher than that. Esto es más alto que aquello. Cuando el adverbio o el adjetivo se le agrega EST, que acá no tenemos ejemplos, pero sí que pueden tener, sería el más. The highest of, el más alto de. This is the highest of all. Este es el más alto de todos, ¿sí? Justo acá estos ejemplos no están, pero pueden aparecer. ¿Qué tienen que hacer con esto? Estos párrafos son parecidos a los que nosotros les vamos a dar. Entonces, ustedes, en primer lugar, lo leen en inglés y van subrayando las frases verbales, ¿sí? Luego que subrayan las frases verbales, las identifican, ponen abajo o arriba de la frase verbal
se fijan en qué tiempo está el primer verbo de esa frase verbal, si tiene más de una palabra, y entonces dirán si está en presente, en pasado, en futuro o en condicional. Luego se van a concentrar en las palabras resaltadas, ¿sí? Que son los conectores, y van a decir a qué categoría pertenece. El otro día les subí aparte un archivo con los cuadros de categorías para que tengan en cuenta, ¿sí? Y por último, lo traducen a todo el párrafo. Comenzando la otra vez con una estudiante, me decía que le había ayudado mucho el tema de los conectores, y espero que, bueno, que también a alguien les comento esto también por ahí para que lo tengan en cuenta, porque no solamente se tienen que concentrar en cómo se traduce, sino ir entendiendo lo que van traduciendo, lo que están leyendo. Y el conector, si ustedes los reconocen, los identifican, los recuerdan, y más si los recuerdan en grupos, como están en ese cuadrito, les va a ayudar a tener una idea de ese párrafo, ¿sí? Entonces, ustedes van traduciendo, y después dice, sin embargo, y entonces a ver, ¿qué es lo sin embargo? ¿Cuál es el contraste acá? Es decir, como manera de estudio, lo que les aconsejo es que reflexionen si es, por ejemplo, de contraste, ¿qué es lo que contrasta? Si es de conclusión, ¿qué es lo que está llegando a la conclusión? No es necesario que después lo digan, pero sí en esta instancia de estudio. Bueno, yo aparte de este video les voy a subir el PDF de esta que les estoy mostrando, y en la última, o sea, una vez que está presentado el ejercicio, después de esta página pasamos a las respuestas. Y acá, como ven, y así siguen el resto, está el texto en inglés, subrayadas las frases verbales, puestas en qué tiempo están, presente, pasado en este caso, puesto la categoría del contraste y la traducción, ¿sí? Bueno, aparte de esta que están viendo acá en este momento, hay 10 más, en total son 11, ¿sí? Bueno, recuerden que de 9 a 11 y de 14 a 16 voy a estar en la sala Big Blue Button para atender sus dudas, o si quieren probar la cámara, o si tienen alguna duda sobre la ejercitación. Voy a dejar esto, vamos a dejarlo en el principio, ¿sí? Al texto para que cierre el video, ¿sí? Y nos estamos viendo. Prontamente les vamos a publicar también los turnos que les corresponde. Muchas gracias.